Comenzamos entonces. Vamos a ver la partida Lilienthal con Botvinnik, jugado en el campeonato, en este caso en 1940, y vamos a comenzar. Acá hay un tema estratégico que nos interesa visualizar, que para mí, ojalá logremos el objetivo, que es entender cuál es la diferencia entre fianchetarse corto con, en su efecto, enrocarse largo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, aparentemente uno dice, no, yo me apodero de esta diagonal y el otro hace lo mismo. Entonces uno podría decir, sí, cada uno está en la diagonal. Sabemos de antemano que son las dos grandes diagonales, ¿cierto? Los fianchetos. El fiancheto es un concepto totalmente hipermoderno, acuérdense. Ustedes muy difícil van a ver una partida Steini jugando B3, o casi sería un sacrilegio en su época. El concepto hipermoderno que desarrolla obviamente Ninsovic con Reti y todo lo demás, apunta un poquito a eso. De hecho, la etimología de la palabra fianchetto apunta un poquito a eso, es como un centro pequeño, ¿ah? Es apoderarse como un centro pequeño. Y si yo en el fondo no muevo los peones y hago en el fondo el desarrollo de un fianchetto nomás, me doy cuenta en el fondo que es lo que estoy apuntando un poquito a un centro pequeño. Ya, vamos entonces. ¿Cuál es la diferencia de hacer un fianchetto del lado de rey y a uno del lado de dama? Mayoritariamente, estadísticamente, gran porcentaje de las partidas uno se enroca siempre corto. O sea, si uno tuve que hacer un análisis estadístico, uno dice simplemente, casi siempre los análisis es que el enroque corto es lo más común. Por ende, cuando yo me enroco corto, hay un pequeño detalle. Si el blanco se enroca corto, ¿qué hace el rey que estaba en E1 y pasa a G1? Inmediatamente pasa a defender el alfil de G2. En su defecto, vámonos a las negras, si el negro, que es lo más habitual, que se enroque corto, ahora el rey, que está en E8, va a la casilla G8. ¿Qué significa eso? Que el alfil de B7 no está defendido. Entonces, la diferencia grande que tiene entre enrocarse corto y hacer, en este caso, ambos que se enroquen corto y hacer el fiancheto, ambos, es que un alfil queda defendido y el otro no. Uno puede hacer un análisis y decir, sí, pero eso es bastante de perogrullo, o sea, es como bastante obvio, sí, pero eso es base fundamental para todos los recursos, tanto estratégicos como tácticos, que se van a desarrollar en una partida de ajedrez. Aperturas que se trabajan con eso, tenemos un sinfín de aperturas que derivan en posiciones que siempre pasa esto, que tenemos un alfil pegando al otro alfil. Aperturas de indias de dama, como vamos a ver en esta partida, aperturas catalanas, un sinfín de aperturas donde nos vamos a ver que hay esta lucha por el dominio de esta diagonal, donde hay una diferencia grande, que un alfil está defendido y el otro no. Comenzamos entonces con la partida Lilienthal con Botvinnik. Parte con D4, hace caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6. Inmediatamente al hacer B6, entramos una india de dama. El concepto de indio, es un concepto hipermoderno, no lo olviden, aunque sea como cultura general. O sea, indio de dama. Todas las aperturas indias nacen en esa época, aproximadamente entre 1910 y 1930. No significa que no haya en una base de datos alguien que haya jugado un fianchito antes. No, pero estamos hablando del desarrollo. ¿Ya? Y en ese aspecto, acuérdense que la gracia de una escuela de ajedrez es que suma, entrega una cantidad de herramientas nuevas, entre comillas, distintas. Yo no puedo hacer una escuela, un ejemplo, el otro día escuché a una persona hablar de la escuela latinoamericana de ajedrez. Y era una persona que tiene, entre comillas, algún tipo de nivel ajedrecístico. Entonces la pregunta, ¿cuál es la escuela latinoamericana? O sea, si nos vamos al concepto histórico de lo que es una escuela, la escuela siempre es algo que desarrolla como una cultura propia, una teoría propia. Pasó con la escuela italiana, donde la escuela italiana, como ustedes todos entenderán, estaba totalmente influenciada por el concepto de romanticismo, que eso era transversal en toda la sociedad, y obviamente el deporte no escapa a ello. Posteriormente la escuela clásica, ¿no? Con Stein y Tarrach, escuela hipermoderna, y posteriormente la escuela soviética, hasta llegar a la época del 90 que tenemos una escuela china. Pero hablar de una escuela latinoamericana, yo no lo hablaría con tanta facilidad porque yo no sé cuál es el aporte que nosotros hemos hecho al ajedrez. O sea, en estricto rigor, estoy hablando súper autocrítico, o sea, yo no sé cuál es. Hay países que sí han desarrollado, un ejemplo, lo que hace Perú con respecto a los juveniles, los infantiles, eso sí, pero llamarle escuela.
O sea, no sé, yo le ocuparía otro nombre, ¿ah? ¿Ah? O quizá le daría una acepción un poquito distinta, ¿no? Bien, partamos entonces ahora hacia G3, alfil B7 y alfil G2. Y aquí nos encontramos con este famoso lucha por la diagonal, donde nos vamos a dar cuenta posteriormente cuál es la diferencia a nivel práctico de lo que pasa con este gancheto. Alfil E7, enroque y enroque. Y acá está. Esta es la posición que tanto hemos hablado al inicio. Las blancas se enrocaron corto, las negras se enrocan corto y con la diferencia que al enrocarse corto, el blanco inmediatamente protege el alfil de G2. En su efecto, el alfil contrario no tiene protección. Ahora, ¿qué significa eso? Que este alfil, del momento cuando el negro haga un movimiento como de 5, es muy probable que el blanco ocupe la casilla de 5 e inmediatamente este alfil empieza a hacer una especie de rayos X sobre esta diagonal, lo que va a obstaculizar los movimientos como los de por C4, por ejemplo. Es un tema súper crucial para poder entender esto. Seguimos entonces. Caballo C3. Y ahora, ¿cuál es el plan de las blancas? ¿A quién se le ocurre un plan acá? Un plan conceptual que tenga sentido. ¿Qué hace el blanco cuando hace caballo C3? De una u otra manera está apuntando a la casilla de 4. La casilla de 4 está protegida en este caso por el alfil y por el caballo. La ventaja de espacio, que es bastante simple entender, obviamente me da la oportunidad de tener mayor libertad para que mis piezas se puedan desarrollar, mover, trasladar. Todo eso genera el espacio. Las blancas sueñan ahora, en esta posición, hacer E4. Esta casilla es crucial para todo lo que viene. ¿Quién domina o no domina la casilla E4? Entonces, un ejemplo. Si yo juego, voy a hacer un par de movimientos totalmente inocuos, ¿cierto? Un par de movimientos que no tienen mucho sentido. A veces lo ocupo yo en las clases para simplemente para mostrar nomás, ¿ah? Para que quede a nivel práctico. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un movimiento tonto como este? Ahora yo hago torre 1, el lazo, repito, y ahora hago E4. Lo estamos haciendo totalmente intencional para que ustedes se den cuenta qué pasa si en el fondo el negro no hace nada, que podría hacerlo con A6, con caballo 6, con cualquier movimiento que no esté haciendo nada. Nos damos cuenta rápidamente que el blanco aprovechó los tiempos de las negras que no hicieron nada y se apoderó del centro. Ya tener los tres peones en la cuarta fila me genera una ventaja de espacio y el dominio del centro. Esto no es casualidad. Y esto yo lo explicaba al inicio. Esto, para la escuela soviética, muchos conceptos tienden a acercarse un poquito al dogma. Uno dice, oye, si tienes que tirar un caballo para el centro, hazlo. Pero pasa que en una posición de 10 hay que tirarlo para la orilla. Ok, pero piensa en las matemáticas. Tenéis el 90% de las posibilidades de acertar, que si va al centro, que el 10% de ir a la banda. Lo que yo necesito al inicio cuando estoy aprendiendo ajedrez es que ese concepto que me quede claro. Inmediatamente, que me quede claro, conceptualmente. Los grandes problemas que tienen los ajedrecistas que están empezando es que carecen de los conceptos básicos ajedrecistas. Entonces, este concepto como un simple dominio del centro, para un aficionado de repente no es tan importante, pero sí es ya importante para un jugador que maneje conceptualmente todo lo que tiene que ver con el dominio del centro. Ahora, si yo hago un ejemplo de 6 y él termina de sacar las piezas, un ejemplo, nos estaríamos dando cuenta que esta ventaja de espacio le permite a las blancas en un momento determinado hacer E5, hacer D5, lanzarse con H4, hacer lo que quiera. La ventaja de espacio me permite, de cierta manera, tener la libertad de trasladar mis piezas, mover mis piezas con facilidad, no así las piezas negras. Entonces, si yo ahora tengo claro hacia dónde van las piezas, ¿cuál sería el sentido de este movimiento? Ejemplo. Fíjense el movimiento de las negras que va a tener totalmente una coherencia. Acuérdense de lo que nosotros aspiramos humildemente es que el ajedrez nos hable. Yo sé que ustedes la gente va a escuchar esto y va a pensar que está un poco loco. En parte estamos un poco locos, sí, porque lo que sí queremos es que nos hable, que nos diga. Cuando yo cambio una pieza, yo le pregunto a la pieza y le digo, dime por qué, cuéntame. Y siempre lo estoy pensando como las matemáticas, como un axioma matemático. 2 más 2 es 4 porque hay un axioma matemático que lo demuestra.
No es por democracia, ni mucho menos, es porque se demuestra. Y lo que nosotros queremos es que el ajedrez sea científico. Queremos que el ajedrez sea lo que siempre soñó Bob Biri, una disciplina científica, que se impartiera en la Una, universidad. Dime, una pregunta, bajo el mismo dale. término conceptual, digamos. Está bien, yo también me siento más cómodo jugando con el centro, con más espacio, a diferencia de estar atrás con las piezas, ¿no es Sí, sí. cierto? Pero precisamente con lo que decías tú de la escuela hipermoderna y la saga estas por Fianchetto, es casi, te voy a dejar que tú tomes el centro, que Sí. tú lo tomes los peones y apenas lo tenga yo, ¡pum!, No, te sí. golpeo, ¿no es cierto? Sí, esa es la concepción Eh, hipermoderna. claro, o Ya, sea, ahí ya esté un poquito pegado, ¿no? Lo que hay que definir acá, entonces, para que usted entienda, que la concepción de hipermoderna repente, produce por un el lado de las cambio. negras, uno podría pensar de que, ¿no? La pregunta, René, que te quedaste un poquito pegado, es que lo que nosotros tenemos que tener claro es que exista el contrajuego que la escuela hipermoderna en el fondo está justificando el abandono del centro. Ahí es donde está el problema. Si yo planteo un ejemplo, hago E4 y el negro me hace una defensa alequín y yo tiro todos los peones para arriba, yo tengo la garantía que después con un D6, con un C5 voy a romper esa cadena de peones y voy a tener ese contrajuego. La problemática que yo tengo ahora en esta posición, y por eso yo se la estoy mostrando así de forma bastante, haciendo movimientos totalmente tontos de cierta manera, es que aquí en esta posición, aquí el negro no tiene ningún contrajuego evidente. Entonces, si yo comparo esta posición de las negras con la defensa Alekhine, con la defensa Grunfeld y con todas estas aperturas que son totalmente hipermodernas, que yo permito que me abandone el centro, pero ese abandono del centro tiene que tener una compensación. Y la compensación hipermoderna es que existe realmente posteriormente un contragolpe, un contrajuego a nivel central. Tú vas a avanzar tanto tus peones que después te va a costar defenderlos. Aquí yo Exacto. no puedo malinterpretar esta posición, porque aquí de hipermoderno no hay nada. ¿Por qué? Porque esto es ventaja de espacio. Sí, sí, O exacto. sea, Se ¿me doy quedó cuenta? con el Ahí poder, hay como quedó ahí una chiquitito nomás. pequeña Claro. sutileza No, que no, habría que... estoy de acuerdo. Sí, entonces está bien lo que dices tú, pero lo que tendríamos que definir en un momento determinado si existe la compensación para poder justificar algo. Pasa lo mismo con el concepto de gambito. Un gambito es el sacrificio de material, no solo de peón, porque hay aperturas de gambito que simplemente uno sacrifica material. El famoso callo por F7 en el gambito de rey, el gambito Kiserisque, que se llama, uno de los un famoso gambito. Generalmente lo asociamos a peones, pero en general el gambito es sacrificio de material. Si yo sacrifico material, tengo que tener a cambio algo. Desarrollo, actividad, ataque, algo. Si yo sacrifico material y no tengo nada, no es gambito. Es que se te cayó un peón. Así de simple. Entonces yo no puedo decir, ah, sacrifiqué y quedé sin nada. ¿Qué eso? Es imposible. Pues, o sea, tú lo que estás ahí es confundiéndote porque tú me querís, tú lo que estás ocupando una palabra que tiene claramente una acepción que todos los ajedrecistas que tenemos en un argot común, un lenguaje común, sabemos lo que estamos hablando. Gambito tiene que tener algo que te entregue. En este caso puntual, si tú se te cayó un peón, no me podís disfrazarlo de gambito, porque no te voy a creer. Por algo existen Gambito Volga, Gambito Rey, que a cambio de la entrega del material, cada bando tiene una compensación. Totalmente cuestionable, porque hoy día, sobre todo con los módulos, no es tan fácil, pero existe una cierta compensación, sobre todo a nivel humano. Todavía en un Gambito es totalmente jugable. ¿Ah? Entonces, O sea, perdón, ¿Mm? en esto último, en el mismo último match, eh, se veía harto el tema este de entregar un peón, Carlsen, especialista, entrega el Sí, peón por actividad. sí, sí, Ahora, eso, él es capaz de aprovechar esa actividad que uno no ve sí, por dónde y termina sacando, pero eso, mira, precisamente los módulos yo creo que vienen casi a refrendar de nuevo el concepto este de que yo te entrego material por actividad. fíjate que es interesante, por eso es tan vasto el tema del ajedrez, que a veces hay gente que dice, no, ya el gambito de rey está refutado. De repente veis un módulo de 3500 jugando gambito de rey y haciendo una maravilla. Entonces, entonces tú das cuenta que no, que no. Y sobre todo, a nivel humano, que nuestras competencias, nuestras capacidades son bastante limitadas por lo demás. Entonces, el ajedrez sigue siendo para nosotros totalmente finito. Del punto, obviamente, científico, matemático, obviamente tiene un fin, pero del punto de vista para nosotros es una cosa inalcanzable.
Ahora, lo que sí tenemos claro, entonces, entender este concepto de centro. Por eso yo me detuve acá. Acá hay una lucha. Yo no tengo que confundir eso. O sea, el abandono del centro tiene que estar justificado. Entonces, tú no me puedes decir, yo abandoné el centro hop porque soy hipermoderno. Ya, pero muéstrame entonces cuál es la compensación lógica de la escuela hipermoderna. Porque los hipermodernos no sacrificaron un peón o abandonaban el centro porque no tenían nada que hacer. Al contrario, hubo todo un estudio previo. Ninzowitsch publica Mi sistema en 1925 y publica La práctica Mi sistema en 1929. Ambos libros son una acumulación del trabajo que viene haciendo Ninzowitsch en periódicos. ¿Ah? O sea, esos libros nacen de un trabajo de años. No es que él se encerró 6 meses y le salió Mi sistema, no es así. Entonces hay que darse cuenta que él empieza en Mi sistema, un ejemplo, cuando hablas conceptos como el bloqueo, que es un tema clásico para poder jugar el día de mañana, como digo, contra un peón de amailado, por ejemplo. Todos estos conceptos, como la profilaxis, que también está clarito en Mi sistema. Entonces, hay que entender un poquito eso. Ahora, en esta posición, si el negro entonces se pone a pasar, el blanco tranquilamente va a ser tanto con torre 1, E4, o con dama C2, E4. Este abandono del centro no puede estar justificado. No puedo, yo no puedo abandonar el centro sin tener algo a cambio. Fíjense el movimiento de Botvinnik. Caballo E4. Y Botvinnik clarito, en la movida número 7 le dice, oye, tú te quieres apoderar de 4, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a hacer la vida imposible. El ajedrez se trata de eso, de hacerle la vida imposible al otro. Por eso es un juego totalmente misántropo, ¿ah? Totalmente opuesto, ¿sí? La antípoda, ¿cierto?, de la filantropía. Un filántropo, una persona, ¿cierto?, que tiene un cariño, un respeto y todo por el otro, y el misántropo es todo lo opuesto. El ajedrez buscamos eso. Cada vez que ustedes identifiquen el plan de un rival, ustedes van a hacer todo lo posible porque él no lo realice. De eso se trata. Acá hay un juego de egos, pero también hay una capacidad maravillosa, y por eso es lo que dice Kasparov, que este es lejos el deporte más agresivo que existe, porque es la capacidad de aplastar al otro, aplastar a un ser humano al otro, por lo menos a nivel de juego, de eso se trata. Y uno lo ha pasado, más de alguna partida uno ha salido totalmente destruido, destruido, que llegáis a la casa y tus familiares te miran y te dicen, pero ¿qué te pasó? No, 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 estoy destruido. Ellos no lo pueden entender. Lo que uno está pensando, que tenía una posición ganada y en el manoteo colgué algo, eso para una persona que no esté en el mundo del ajedrez, que no se comunique como nosotros, es súper complejo podérselo explicar. Y años atrás, cuando se acuerdan que la China, antes que ganara la Olimpiada, ¿cierto? Que eran unos torneos que quería ganar, veíamos en una de las fotos emblemáticas que apareció en Chess Base, en los últimos matches que China no lograron ganar hace años atrás, y veíamos todo el equipo chino llorando en el pasillo. Ah, Niwa llorando, todos lloraban, es una cosa increíble. Entonces, el tema del ajedrez converge mucho, pero muchos conceptos. Teoría, pero también psicología. ¿Ah? Ahora, cuando Botvinnik hace caballo 4, entonces lo que le está diciendo, tú quieres apoderarte de 4, yo no te voy a dejar. Y aquí comienza el tira y afloja. Y ahora entonces Lilienthal dice, yo necesito de 4. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hace torre 1, A3, B, no sé, cualquier movimiento que no haga nada? No, todos los movimientos tienen un orden lógico, porque aquí hay una lucha que se está desarrollando sobre una casilla, que es E4. Entonces fíjense la coherencia que tiene la partida. Esa coherencia, cuando finalicemos de ver la partida, usted va a decir, me quedó clarito. Si yo le pregunto a una persona que no tenga esta partida clarita, va a decir, no sé, yo aquí haría cualquier cosa, no sé, me gusta dama a 4 quizás. Entonces, sí, ¿cuál es el sentido de dama a 4? No, no importa para mover la dama. No, pues, es que no. Todo movimiento tiene un orden que apunta a un plan estratégico. Y en este caso, el blanco lo que quiere hacer es apoderarse del centro. Aquí donde se desarrolla la lucha. ¿Quién se apodera o no del centro? Y no debemos olvidar la diferencia de los alfiles, ya que el alfil de fianchetto de G2 está defendido y el de B7 no. Eso va a marcar la diferencia estratégica y tácticamente. Entonces ahora Lilienthal le hace dama C2 y le dice, necesito E4. Yo estoy luchando por E4. Ahora, él de aquí ya tiene un problema.
grande, porque ¿cómo defiende E4? Podría defenderlo con F5, con D5, cada uno de esos movimientos va a tener un pro, ¿cierto? Y un contra, o sea, va a tener cosas buenas y cosas malas, porque en el fondo va a poder generar alguna debilidad. Un ejemplo, si yo hago D5, inmediatamente el caballo se va a mover a E5 y ahora nos damos cuenta que hay una presión sobre este tema. Inmediatamente queda la diferencia del alfil de G2 defendido contra el alfil de B7 que no está defendido. Entonces eso produce en la posición características típicas como ahora amenazo simplemente caballo por y ganar material. Así de simple. Si caballo por, dama por, y ahora él, ¿qué es lo que no tiene? No tengo peón por. Esta famosa maniobra lo que está haciendo es acentuar la ventaja de las blancas con respecto a la fuerza del alfil de G2 con el de B7. Por eso es tan importante esta partida. Ahora, como Botvinnik hace caballo por C3, prefiere simplemente no hacer ni D5 ni F5 y hace caballo por C3. Conceptualmente, si hago peón por con el objeto de hacer E4, aquí la problemática es que generé inmediatamente un peón doblado. ¿Cómo le pego a ese peón? ¿A quién se le ocurre cómo le pego? Alfil a 6. Alfil A6, ¿qué más? Dame otro. Pero tiene el problema de que esa torre queda aún más en el aire, ¿no es cierto? Ya, está bien, pero veamos los planes. Lo que me interesa son planes generales para poder asociarlos después. ¿Ya? Entonces, alfil A6, ¿qué más vendría? Hipotéticamente, juega tú solo, da lo mismo. Alfil A6 te toca con negra. Y de 5 después. D5, no. Ahí sí que no. Si C4 es una debilidad, ¿por qué tú vas a cambiar una debilidad por un peón bueno? Dame una explicación racional. Ah, bien. No, imposible, pero imposible. Cuando yo acentúo una debilidad en el rival, lo que yo quiero es capturarla. Yo lo que quiero pasar de siempre una ventaja posicional a una ventaja material. Ventaja material hablamos de una ventaja estática, que permanece en el tiempo. Yo no cambio uno bueno por uno malo. Posible. Acuérdate, lo que yo quiero hacer es hacerle un daño al otro, perjudicarlo. Y para eso necesito comerme ese 4. Entonces, el plan acá en esta posición es el plan tipo que hacemos cuando jugamos contra peones, en este caso, doblados. Aquí el movimiento sería alfil A6, sería caballo C6, sería caballo A5, sería torre C8, sería C5. Después de todos estos movimientos, hago peón por y finalmente, ¿qué pasa? Se cae el famoso peón de C4. Eso es un plan tipo. ¿Cómo tengo que jugar contra peones doblados? Entonces, yo lo que necesito ahora en este momento es que estos conceptos generales incorporarlos. Conceptos generales. ¿Cómo se le pega a un peón de amailado? De una forma. ¿Cómo se le pega a peones colgantes? De otra forma. ¿Cómo se le pega a esta estructura? Ahora, yo me aprendo esta estructura al revés y al derecho. ¿Y qué apertura puedo jugar con negra? ¿Qué me dice eso? Fíjese la relación. Es totalmente opuesta a lo que piensa un aficionado. El aficionado dice, no, estudio cualquier apertura y después, ahí veo. El La ajedrecista B00. ¿Puede ser una ninfa india? una Perdón, Ninso una. India, bien, una B00 que también podría derivar en algunas cosas. Sí, está bien, eso tiene sentido. Yo estudio la estructura de peones y posteriormente elijo la apertura. Me especializo en esto. Ahora, si me especializo en eso? Mira lo que puedo llegar. Y lo vamos a ver acá. C4, caballo C3, alfil B4, caballo acá, alfil por, peón por. ¿Qué es esto? Esto es la defensa, ¿cierto? La Ninso. Ninsovic, Ninso India, miren el nombre, casualidad, pero obvio que no, Ninsovic, ¿sí? Famoso Aaron Ninsovic de la escuela hipermoderna, India. El concepto de indio viene de dónde? De la escuela hipermoderna. Esta partida, esta apertura específica es en honor a Ninsovic. Entonces, si acá el negro hace B6, alfil A6, caballo C6, torre C8, C5, también hago enroque, caballo E8, caballo D6, y después de todo eso, todas las piezas, se come C4. Pero antes de comerse C4, ¿qué hace el negro? El negro pone un bloqueador aquí, el peón de C5, fundamental. Bloqueo, una de las partes fundamentales del libro Mi Sistema. No puedo pegarle un peón sin bloquearlo anteriormente. Es tan simple como eso. Le pego con 10 piezas, ¿qué hace el peón? Se mueve, le quedan las 10 piezas dando la hora, pegándole una casilla que ya no está. El primer concepto es bloquear el peón para posteriormente ejercer la presión sobre este. Entonces, es el orden. Aprendo estructura de peones y después
estudio apertura. ¿Qué hace la gente común y corriente? Lamentablemente, aficionados que no se manejan y profesores que lo hacen quizás pensando en qué, yo no tengo idea, pero el orden no es el correcto. Te voy a enseñar una apertura. Ah, listo, llamativo. Ah, qué bueno. Toda la gente aplaude. Ahora la pregunta, ¿tú tienes el conocimiento teórico y práctico de la cadena de peones que deriva de esa apertura y esa cadena de peones, la relación directa que tiene con el final? No. ¿Qué vas a estudiar? Te vas a aprender una variante principal de memoria, un par de variantes de secundaria y para de contar. Eso es para ti apertura. Si eso es para ti apertura, estamos totalmente equivocados en la concepción más amplia de lo que es una apertura. De ahí tenemos el famoso libro, ¿cierto? El que nosotros estábamos estudiando, que era la planificación del final, del libro Cherchesky con Slutsky, donde hay una relación directa apertura, medio juego, final. Vuelvo. Siguen los problemas acá. Cuando yo tomo en C3, entonces Lilienthal no se quiere quedar con esa estructura. Entonces Lilienthal dice, no, yo no me voy a quedar con un peón doblado. Aparentemente, después de caballo por C3, el control de E4 sigue siendo ¿de quién? De las negras. O sea, aquí nos damos cuenta que tenemos una lucha totalmente apunta a una casilla específica, que es E4. Ahora, entonces, el negro hace D6. Ahora, ¿qué hace Lilienthal? Lilienthal como mono porfiado. Miren lo que hace. Dama C2. Y uno dice, pero ¿cuántas veces va a mover la dama en la apertura? Uno se puede. Y ahí nos damos cuenta y decir, no, es que la dama, y uno le explica a un niño, la dama no se mueve tantas veces en la apertura. Porque... Sí, pero esa es la explicación racional para poder que el niño en el fondo tiene una... El niño está en un proceso que se está desarrollando su cerebro y eso está estudiado por, ¿cierto? Por Piaget. ¿Ah? O sea, hay un periodo, ¿cierto?, donde el niño no tiene el concepto de la abstracción. Para Piaget eso pasa de los 8 o 9 años para arriba. Entonces, ¿qué significa? Que si yo le explico al niño en los primeros, a los 5 años, le explico algo medio subjetivo, el niño no lo va a entender. No porque es tonto, no, porque no se le está desarrollando su cerebro. Es tan simple como eso, está totalmente estudiado. Entonces, al niño yo les puedo explicar a los 8 años, 9 años, según Piaget. Ahora sí le explico que mover la dama varias veces en la apertura no es malo a veces, siempre y cuando tenga un objetivo bastante claro y específico, como esta partida. Observen la cantidad de veces que la dama se ha movido. ¿Mm? Una, dos, tres. Lleva 3 de 10 movimientos. O sea, prácticamente un tercio de los movimientos que ha realizado las blancas lo han hecho con la dama. ¿Eso significa que las blancas estén mal? En ningún momento. Al contrario, lo que las blancas están luchando inmediatamente es por el control de la casilla 4. El mismo control que veníamos, que ha venido desde el inicio de la partida, se viene desarrollando. ¿Por qué? Porque estamos jugando una india de dama. Y la india de dama, a nivel estructural, gira en torno al control del centro, específicamente de la casilla E4. Ahora, entonces Boldini dice, no, ahora tú me estás haciendo E4. O sea, si yo hago caballo acá, tú lo lograste. Ya la siguiente torre 1, alfil F4, torre AD1, y el blanco tiene todo el centro y esa ventaja y el centro le permite en cualquier momento emprender cualquier acción, tanto a nivel central como a nivel de flanco. Te da la libertad. Eso dejaría a las negras en una posición bastante delicada porque con muy poco espacio. Entonces, como Botvinnik no quiero eso, Botvinnik dice, no, yo no te voy a permitir que tú me hagas el E4. Fíjense todo el orden lógico de la partida. Es como que nos estuvieran explicando como un cuento. O sea, esto se está desarrollando de esta forma. Hay una lucha sobre una casilla. Cada uno va a poner su arma sobre controlar o no la casilla. Y ahora, aparentemente tengo la batalla perdida porque la casilla de 4 ahora está defendida por 1 y por 2. Fíjense qué importante. Entonces ahora veamos alguna opción. Aquí ya hay un movimiento bastante interesante. D5. Lo importante en esta posición pasa lo siguiente. El alfil al momento de colocarse en fianchetto, al estar en esta diagonal, en la diagonal larga, no puede estar en 2 veces, ¿cierto?, en esta otra diagonal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la casilla E6 o la casilla F5 en algún momento se pueden ver afectados. ¿Con qué pieza? Con un caballón de 4. Y el caballón de 4 inmediatamente estaría llegando a esa casilla.
Una casilla débil es aquella que puede ser explotada. La mejor forma de explotar una casilla débil es eliminar la pieza que controla dicha casilla. Piensa en eso. La mejor forma de eliminar algo va a ser eliminar lo que está controlando la casilla. La mejor forma de robar un banco va a ser obviamente a abatir primero a las personas que están controlando la entrada. Hay un orden lógico. Y esa lógica nosotros la aplicamos en todo, porque es estrategia. Y eso es lo maravilloso que tiene la estrategia. La podemos extrapolar a cualquier cosa y podemos decir, a nivel estratégico, ¿qué necesito para poder minar esto? Eso. De eso se trata el juego. Por eso cuando la gente común y corriente dice, no, el caballo mueve en L. Entonces, ¿qué importa que el caballo mueva en L? O sea, el caballo mueve en L es un reduccionismo absurdísimo. O sea, la gracia del ajedrez es el trabajo sinérgico de todas las piezas en pos de un objetivo común, a nivel estratégico. Buscar el máximo potencial, donde tenemos estrategia, táctica, tenemos economía, tenemos factores que están determinados directamente por la maximización de los pocos recursos que tenemos. Entonces, en el ajedrez estamos vislumbrando una cantidad de cosas maravillosas. Entonces, ahora, fíjense, si él hace E por D5, caballo D4, y aquí nuevamente queda latente el concepto del alfil pegando la diagonal, donde este peón no puede capturar por el tema del alfil. Peor aún, ya que el caballo está saltando a E6 y está también llegando a F5. Esto sería una posición obviamente para las negras totalmente, casi de abandono, porque esta casilla casi no se puede defender. Ahora, después de D5, el negro obligatoriamente tiene que controlar las dos casillas que están, que el caballo puede saltar. Una es D4 y la otra es G5. Si él se descuida, yo pego el salto en D4 y me meto en E6. Y eso sería, un caballo mientras más arriba esté, aumenta su valor. O sea, un ejemplo, un caballo en E6 vale más que una torre. Indiscutible. La fuerza de esa pieza empieza a aumentar considerablemente. Entonces yo no puedo permitir que alguien me meta un caballo en E6. Posible, no puedo. Necesito hacer todo lo posible, previamente, estratégicamente, para evitar eso. En el ajedrez van a estar constantemente dos personas luchando estratégicamente por evitar el plan del otro. Y eso es lo que lo hace llamativo. Estamos constantemente el otro. Entonces, mi plan depende del otro. Entonces, eso es determinante. Ahora, alfil H3. ¿Por qué el blanco hace cualquier otro movimiento lógico? No, porque la lógica acá es pegarle a la casilla blanca, porque en el fondo este alfil está acá. Si yo hago alfil H3, fíjense ahora, ¿qué pasa si él lo defiende con G6? Los peones todos sabemos que tienen una particularidad, es que siempre van hacia adelante y otro que no pueden retroceder. Ahora, alfil H6, torre B7 y B4. Resulta que ahora las blancas siguen teniendo una ventaja espacial en el flanco de dama. Este centro de las negras, que se ve bastante bonito, no se puede mover. No tengo F4 por alfil E6, no tengo E4 por caballo D4 y caballo E6. ¿Qué significa? Aquí las blancas pueden tranquilamente colocar las torres en B1, C1, preparar una 4, una 5, un C5 en algún momento. Y van a quedar las negras bastante apretadas. Otra opción es F4, tampoco sirve por tomo, tomo y alfil F5. Y ahora sí que hay una amenaza latente, amenazo alfil por H7, amenazo alfil por F4, alfil E6, caballo D4, caballo 6. Toda esta partida gira en torno a las debilidades de las casillas blancas. Es una clase magistral de cómo se tiene que explotar una casilla débil, y en este caso las casillas blancas como E6, F5. Después de D5, entonces hace D5, y ahora cuando me hacen alfil H3, tengo que hacer un movimiento como alfil C8. Alfil C8 es útil, primero porque el alfil ya no presta ninguna utilidad en esta diagonal, segundo porque defiende una debilidad y no altera la estructura de peones. Así simple. Cada movimiento de peón que hago no hay retorno. Por ende, necesito en este caso defenderlo con el alfil. Ahora, después de esto, alfil de 2 y ahora 5. El caballo va a 6 C5 y es una posición bastante buena para las negras. No sé si alguien tiene alguna consulta. Esto es importante este concepto del alfil C8, alfil D7 y todo, porque en el fondo el blanco le está pegando acá. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Un jugador, un aficionado, generalmente suelta demasiado. Suelta demasiado. O sea, le amenazan algo y lo primero que hace es moverlo. Entonces lo que él no se preocupa, o por lo menos no está consciente,
de las debilidades que posterior va dejando ese movimiento. Entonces a un jugador le pasa mucho eso. Un jugador que tenga mayor experiencia va a hacer todo lo posible por no dejar, como te digo, casillas débiles. Bien, después de F5, entonces nuevamente el problema sigue siendo E4. ¿Cómo consigo mandar el E4? Entonces ahora Lilienthal le dice lo siguiente a Botvinnik. Te ofrezco cambio de alfil. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa si cambio el alfil? Si cambio el alfil puede pasar lo siguiente. Primero, cuando usted hagan un movimiento caballo para atrás, y estos típicos movimientos que hacen con jugadores como la talla de Anatoly Karpov, hay que tratar de evitar ese tipo de movimientos. ¿Ah? Se los digo de frente. ¿Por qué? Primero porque no somos Anatoly Karpov. Y para poder hacer esos movimientos, Karpov tuvo que estudiar una vida entera y para colmo ser un jugador ultra talentoso. Entonces, yo en lo posible trato de evitar esto. Ahora, en este aspecto sí tiene sentido, porque si él cambia en G2, yo puedo tranquilamente tomar de caballo y incorporarme por F4. El caballo, la casilla de dos caballos, ¿cierto? Es la casilla que recibe el nombre de casilla tonta del caballo. Hay que evitar que el caballo vaya a la casilla de dos caballos. Una vez que el caballo se posiciona en F4, el blanco puede lograr su objetivo trazado desde el inicio, que es E4. Si esto pasara así, yo se lo voy a mostrar para que quede súper esquemático, ¿ya? Acá un ejemplo, torre de 1 a 5, caballo F4, acá un ejemplo de 4, tomo. Ya aquí donde viene el tema. Nos damos cuenta inmediatamente que se produce una debilidad en E6. Ahora este peón se transforma en un peón retrasado. ¿Y eso qué significa? Que las blancas podrían hacer B3, alfil B2, torre 1, torre D1, y este peón se transforma en una debilidad. ¿Qué es lo que hicimos? Un traspaso de la debilidad. Así de simple. Puedo cambiar una debilidad por otra, pero siempre y cuando la tengo que mantener. No puedo hacer concesiones en ese aspecto. Si mi rival tiene una debilidad, yo se la puedo cambiar. Sí, totalmente. Lo que yo no puedo hacer es que ayudarle a que su debilidad desaparezca, un ejemplo. No puedo, o sea, yo no le puedo ayudar. Yo quiero hacer lo contrario. Entonces, eso es lo que estamos visualizando. Cuando él hace caballo E1, entonces ahora Botvinnik dice no. ¿Ya? Aquí hay una opción interesante. Si dama C8, para defender el alfil de B7, fíjense que ahí está uno de los temas que estamos viendo en esta partida, que como el alfil no está defendido, el negro tiene que ocupar recursos y tiempo para poder defenderlo. Por eso este dama C8. Y ahora el blanco lo logró, el E4, que es lo que ha venido toda la partida luchando. Caballo D7, tomo y acá. Interesante, alfil E3, dice, alfil E3, C5, torre D1, dama C7, D5. Al hacer D5, inmediatamente ya estoy visualizando esta casilla. Estoy pensando en ella. Y ahora acá. Amenazo caballo F4 y caballo D6. Después de caballo por, torre por, las blancas tienen una ventaja de espacio. Es más cómodo jugar con blanca que con negra. Y por ende, tienen una pequeña ventaja. La otra opción es B3, G6. Acá interesante hacer alfil B2. En la partida hicieron D5. Alfil B2, dama por B2, dama por, caballo 5, F4, caballo G4, caballo, amenaza caballo 3, caballo C2, C5, dama con, toma. Y esta partida fue tabla Igor Stoll con Babula, ¿ya? Acá yo puedo decir, sí, pero esta puede ser mejor para la blanca porque el peón de D6 está débil, sí, pero aquí hay un problemita que presentan las blancas, tiene que ver con la inseguridad de su rey. ¿Ah? O sea, el rey está inseguro, lo que determina, de cierta manera, un ejemplo, que este peón puede pasar a segundo plano. Aquí el negro puede jugar de forma dinámica, un ejemplo, jugar torre 8, amenazando torre 2, ya que el caballo controla F2. Igor Stoll tiene unos libros buenísimos, no sé si lo han estudiado o lo han visto, pero yo se los recomiendo. Tiene una selección de partidas de Gary Kasparov. ¿Ah? Tiene dos volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2 son muy buenos, pero muy buenos. ¿Ah? O sea, él toma las partidas de Kasparov de su primer año y la empieza a analizar. Pero muy buen libro. Bien, ahora en la partida en cuestión, Botvinnik hace caballo C6. ¿Ah? Amenaza directamente caballo por D4, ¿cierto? Y está evitando el cambio, por lo menos, de forma temporal. Y ahora Lilienthal le hace el D5. Entonces uno dice, pero aquí hay algo que no entiendo y podría ser una pregunta totalmente sensata. ¿Por qué el blanco coloca un peón en D5 y a su vez
elimina la tensión y la presión que está generando el alfil en la diagonal H1 a 8. Entonces, lo que yo tengo que colocar ahora en la balanza es hacer la concesión. Si yo lo que estoy haciendo es abandonar esta presión, pero ¿qué es lo que estoy ganando a cambio? Y aquí nos vamos a dar cuenta que realmente se está ganando bastante. Si él toma y él toma, ¿qué va a pasar? Se genera inmediatamente una debilidad en la casilla E6. Algún día podría llegar el caballo día D3, F4, E6. De hecho, como pasó en la partida. Si él toma y él toma, fíjense porque ahora inmediatamente él no puede hacer E5 porque me estoy comiendo, no tiene esa opción porque por eso es tan importante el D5 en este momento. Al tomar y al tomar también se genera inmediatamente, aparte de la debilidad en E6, chuta, disculpen, la debilidad en E6 se genera un peón retrasado en C7, con lo cual el alfil va a salir de acá en algún momento, la torre se va a colocar en C1 y se va a ejercer una presión sobre C7. Entonces, este D5, desde el punto de vista práctico, tiene una justificación. Yo puedo abandonar una ventaja, pero lo que puedo hacer es cambiarla por otra. Lo que yo no puedo hacer es abandonar una ventaja y por nada. Eso no, imposible. Entonces, lo que está haciendo el blanco ahora es acentuar tanto la debilidad que van a quedar en las casillas blancas como el peón retrasado que va a quedar en C7. Un ejemplo. Si caballo A5, D por E6. Un ejemplo. Si B3, veamos, acá, alfil acá, no puede tomar por la famosa clavada, dama D7 y nuevamente el C por D5. Acá, acá y acá. Y si bien el negro está defendiendo el punto C7 y de cierta manera cuando haga caballo D3 me lo va a cambiar, la posición igual sigue siendo un poquito más fácil de jugar para las blancas. Más allá de la valoración que del módulo, es de jugar. Una posición para nosotros es importante que sea más fácil de jugar. Caballo E5, D por E6, tomo, tomo de caballo va a llegar a F4, caballo F4, caballo acá y ahora E4. Una vez más el E4 está presente en la partida. El mismo E4 que venimos luchando toda la partida. Posteriormente nos damos cuenta que la apertura de línea siempre va a favorecer a las personas que tengan ventaja de espacio y ventaja en este caso de actividad. Bien, en la partida entonces hizo E por D5 y C por D5. Y aquí cometió una imprecisión, Botvinnik, que es una imprecisión que le va a costar bastante caro. Acá es lo que yo les señalaba, que yo lo que tengo que aprender, o sea, a nivel ajedrecístico, es por lo menos partir con los conceptos generales. Y el concepto general es siempre, va a ser que un caballo va a estar mejor en el centro que en la orilla. Y podemos el día de mañana darnos cuenta que en esta posición, una posición muy específica, el caballo es mejor en la banda. Está bien. Pero como yo les repetí al inicio, 9 de cada 10 veces el caballo está mejor en el centro. Lo que necesito eso es incorporarlo. Ahora, si Botvinnik hubiese jugado para el centro, ahora hago caballo D3, ya tengo una amenaza bastante molesta que es caballo F4 y caballo E6, y ahora obviamente él captura. Fíjense el sentido del cambio. Cuando yo cambio pieza estoy ganando algo. Un aficionado dice, sí, pues Hopper está cambiando un caballo por caballo, valen lo mismo. No valen lo mismo. ¿Por qué? Porque este caballo que se acaba de posicionar en D3 tiene una proyección maravillosa que es F4 y E6. Y si llega a E6, olvídate, la posición negra colapsa. Entonces aquí nos damos cuenta que ese caballo por D3 llega en el momento oportuno a cambiar, a matar ese caballo que está a punto de posicionarse en F4 y posteriormente en E6. Dama D3 y dama D7. Ese es otro de los temas más complejos en la hora de estudiar ajedrez. ¿Cuándo cambiar una pieza? Y lamentablemente no hay un libro específico que lo enseñe. No hay un libro, voy a comprar un libro por Amazon que diga ¿cuándo cambiar una pieza? Yo nunca he escuchado ese libro. O sea, si alguien lo conoce, que lo recomiende. Yo no lo he escuchado. Eso en el ajedrez está en un sinfín de posiciones, en conceptos estratégicos, en variante, en partida. Entonces lo que hay que hacer es buscar, indagar, investigar, acumular. Hay que hacer un trabajo un poquito de investigación. Entonces, lo otro concepto que tengo que un poquito dejar un poquito de lado, esta mirada de comprar el libro para. Ah, yo compré el libro que me va. ¿Cuál? O sea, es que aquí no funciona. Más allá de, digo, las creencias de cada uno, aquí no hay una Biblia que le funcione, aquí no. Ah, aquí no.
Aquí lo que hay es una cantidad de información monstruosa que tenemos que darnos el trabajo específicamente de buscar, seleccionar, filtrar y después de eso trabajar. O sea, la función básica del ejercista siempre va a ser trabajar. Entonces, el que quiera comprarse el libro para que ese libro lo represente a él es porque esa persona claramente tiene un problema de identidad, o sea, porque andéis buscando en qué creer, o sea, ahí tiene un problema grave. Voy a comprar este libro de la India de Rey, de aquí para adelante todo va a ser India de Rey. Es raro eso. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la India de Rey hay que aprender mil cosas. Aprende estrategia, aprende final, aprende concepto. Y la India de Rey es una apertura difícil, aparte. ¿Tienes tú el nivel para poder estudiar una India de Rey? ¿Con cuánto elo? No sé, yo creo que no sería tan pertinente, ¿ah? Considerando, pensando siempre en que estudiar ajedrez para algo que me entregue, ¿ah? Proporcionalmente por lo menos, tanto como el tiempo que yo estoy invirtiendo como lo que me va a enseñar, ¿no? Ok, entonces la partida, ¿qué es lo que pasa? Dos Viris cometen en precisión y se coloca en B4. Esta partida, claramente Dos Viris yo creo que no la olvido nunca más, porque una de las partidas donde nunca tuvo nada. O sea, es como que él haya pagado por una clase magistral, ¿ya? Y se la pagaron en vivo y en directo, nada menos que Lilienthal. Entonces ahora hace dama de 2. Ataco el caballo y defiendo inmediatamente el peón de D5. Cuando el blanco hizo este D5, acuérdense que la concesión fue abandonar la presión por la diagonal, pero ganamos a cambio esta casilla y el peón retrasado, en este caso el C7, que va a ser motivo de ataque porque la columna C es una columna semiabierta. Y por ende, el que tenga una columna semiabierta tiene todas las posibilidades de poder profitar, ¿cierto? Sacar provecho de la columna semiabierta. Ahora, entonces, hace A5. Ahora hago A3, caballo A6. Y aquí está a punto. Aquí lo está logrando en el fondo Botvinnik. Amenaza caballo C5. Una vez que llega a C5, el caballo se posiciona en la casilla más importante que hemos visto en esta partida, que es el control de la casilla E4. Con lo cual, la partida cobra inmediatamente unas características distintas, porque ya sería otra partida. Como el ajedrez se trata de hacerle todo lo opuesto a lo que el otro quiere hacer, Lilienthal le dice, ok, tú quieres llegar a C5 ya a E4 y apoderarte de la casilla E4 que ha sido motivo fundamental de esta apertura. Pero Lilienthal le dice, pero no te voy a permitir. B4. Con lo cual, inmediatamente el caballo jamás se vuelve a activar. O sea, este caballo es el mismo motivo de la derrota final. En parte, no toda, pero sí gran parte de la derrota de las negras se debe un poquito a este caballo. Para que una pieza quede pasiva, tiene que haber todo un tema estratégico del rival para poder buscar que esa pieza quede pasiva. Lo que yo tengo que dejar de lado es esta idea de que, se quedó un caballo en la banda, tengo suerte. No, no, que no hay suerte en aquí. Yo te lo puedo decir como un eufemismo, digo, oye, ten suerte en un torneo. No, todos sabemos que no hay suerte. ¿Ah? Maestro, Dime, Marcelo. que justo estaba pensando, ¿por qué hizo dama de 2 y no Aquí, hizo, sí, y no hizo dama B3? Que era parecido, pensaba yo. ya. Igual, y dentro si hacía dama B3 y luego hacía A5, al hacer A3, después no se podía evitar el caballo Sí, C5. pues, entra y perdí un tiempo. Claro, se pierde un Inmediatamente, tiempo. sí, un tiempo increíble, o sea, el tiempo que Sí, marca la diferencia, porque ahí nos damos cuenta que el caballo llega a C5, ya, veámoslo aquí rápidamente para que lo veamos, o sea, sí, ahora acá, ya, A5, A3, acá, entonces ahora me quiero mover, ¿ah? Me quiero mover, un ejemplo, a alguna parte, y llegué. Y peor aún, porque si ahora yo juego cualquier cosa, si este me hace esta. Y este peón lo que estaría haciendo es matar a estos dos peones. Esto es lo que hay que evitar desde el punto de vista estratégico. Cuando yo quiero avanzar peones, tengo que siempre hacerlo por el otro lado, o sea, hacer B3, A3 y B4. Ahora, que un peón neutraliza dos peones desde el punto de vista económico, es económico, pues, nada, desde el punto de vista que lo que está haciendo es contraproducente en este caso para las blancas, porque me está matando un puro peón los dos peones, ¿ya? Pero este dama de dos tiene esa profundidad, porque aquí ya Lilienthal se dio cuenta que no solamente defiende el peón de D5,
es que ya inmediatamente con el A3 y B4 genera una debilidad, la primera gran debilidad que presentan las negras, que va a ser la pasividad de sus piezas. Segundo, va a tener una debilidad en las casillas blancas, porque toda la partida gira en torno a las casillas blancas. Entonces, es súper importante este dama de 2. ¿Ya? Y uno podría en este momento agregarle una cantidad de texto a esto. ¿Ah? Todas las partidas. Yo les digo una cosa. Mañana, cuando ustedes vean esta partida, el PGN, se van a dar cuenta que no es la misma partida que yo les mostré hoy. Y eso para que se acostumbren. ¿Por qué? Porque mañana yo veo esta partida y digo, a esto le falta análisis, a esto le falta un texto. Y en este dama de 2, que aquí no tiene nada, yo le voy a agregar un texto. Siempre el material se está moviendo, siempre, es dinámico. Entonces no es cállate. Entonces por eso a veces da risa cuando tú decís, conozco un profesor que hace clase toda la vida con el mismo libro. O sea, pero toda la vida con el mismo libro. Y él no progresa entonces, él no avanza, él no mejora. Si él no mejora, ¿cómo van a mejorar los demás? Es un tema bastante obvio. Entonces, siempre el material cambia. Yo el material que te comparto hoy día, en 2 semanas más, es muy probable que no. Y me pasa con el material que hago para los libros, que ya llega un punto donde digo, ya, para. Ya cálmate. ¿Ah? Tenés que dejarlo algún día ahí. Pero siempre uno quiere ponerle algo más. ¿Ah? No solamente para hacer una cuestión más pomposa, sino a nivel pedagógico. Este dama de 2, la pregunta que hace Marcelo es totalmente correcta y buena también, porque está explicando en el fondo cuál es la diferencia de hacer cualquier movimiento que en el fondo defiende el peón desde 5. Y esto no está explicado acá. También hay que también ser honesto, y en una partida nunca va a estar explicado todo como en una clase, también tendría que tener demasiado análisis, ¿no? Y no es el objetivo tampoco. Es importante que en este caso se explique esto y quede clarito por qué hizo dama de 2. Defiende de 5, pero ahora se está proyectando inmediatamente con el A3 y B4. De hecho, juega 5, A3, caballo 6 y B4. Las debilidades son siempre fáciles de identificar. Cuando uno le pregunta a alguien, no, esto es una debilidad. Ya, ok, y esto es también una debilidad. Ahora, el tema, ¿estas debilidades pueden ser explotadas? Sí, en esta posición sí. Si en este caso, si no existiera un ejemplo, un caballo que llegara a D3, F4, E6, yo tendría quizás preguntarme si esta debilidad puede ser real o no. Puede ser una debilidad aparente nomás. Acuerda que todo esto es práctico. Pero acá hay una debilidad más sutil todavía. Y es más difícil de ver a primera vista. Es la pasividad de las piezas. Es la proyección de las piezas. No hay que olvidar que estamos dentro de un tablero, estamos hablando de superficie y eso significa matemática, geometría. La potencia de una pieza en ajedrez va a depender directamente de la capacidad de proyección que tiene. ¿Eso qué significa? La cantidad de movimientos que tiene, la cantidad de espacio que puede ocupar. Y eso es área. Así simple. Estamos nuevamente en matemática. O sea, necesito que una pieza ocupe la mayor cantidad de superficie para saber hasta qué nivel esa pieza puede potenciarse. En este caso puntual, este caballo, ustedes observen, está totalmente limitado. Para poder darle una vida va a tener que intentar hacer esto. Y eso ya estamos hablando de ¿cuánto? 3 tiempos más todavía. Bien, en la partida hace alfil F6, alfil B2, dama D7, tomo, tomo. Listo, y acá estamos en la posición ya. Interesante, el blanco ha construido esta posición. No olviden eso, se construye, no se llega. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Uno al principio, yo me acuerdo en una de las clases, yo hice varios cursos de fotografía, que ahora estoy muy aficionado a la fotografía, pero muy aficionado. Entonces me decía el profesor, las fotos no se hacen, o sea, las fotos se hacen, me decía, no se toman, porque esa es la típica posición que uno piensa, tomo la foto, le aprieto el obturador y listo, le aprieto el botoncito y listo. No, esa fotografía de turista dice, no, eso no. Aquí lo que hay que hacer es construir la fotografía. ¿Ya? Entonces, y les pongo el siguiente ejemplo que es peor todavía. Hay un fotógrafo famoso americano que se llama Richard Avedon, que él decía lo siguiente: cuando le tomo una fotografía a una persona, esa fotografía me refleja más a mí que a la persona. En este caso, un retrato. O sea, a ese nivel. O sea, lo que yo estoy expresando en esa obra tiene que más que ver conmigo que con la persona que me está colocando su rostro para ser fotografiado. Y en el ajedrez de una u otra manera también es, porque el ajedrez también es arte también. Entonces, si esto es arte, aquí nosotros estamos visualizando la obra tuya.
O sea, estamos en presencia de una obra de arte que va a ser recordada posteriormente. Imagínense la cantidad. Lilienthal tiene que, ahí podríamos buscar la fecha, pero yo sé que falleció ya, si no me equivoco, a fines del 60, parece, a inicio del 70. Habría que verlo, vamos a ver bien. Pero todavía Lilienthal hoy lo estamos visualizando nosotros. Es como una obra de arte. Y después que terminemos esta clase, ustedes van a decir, ¿se acuerdan la clase magistral que Lilienthal le dio a Goldini? ¿Qué hizo? Lo inmortalizó, lo dibujó, lo fotografió, lo creó, lo construyó. Eso es lo que está haciendo este jugador ahora. Y está haciéndolo contra el patriarca del ajedrez soviético, no lo está haciendo con cualquiera. ¿Ah? Fíjense qué interesante. Bien, ahora después hace caballo de 3. Tranquilamente el caballo se dirige a F4 y E6. ¿Cómo evito que el caballo llegue a E6? Prácticamente imposible, porque ni siquiera tengo G5 porque G5 está en el aire. Entonces no puedo evitar que el caballo vaya a F4. Sigue estando latente el tema del alfil y el otro alfil. Ambos alfiles podríamos decir están entre comillas no muy activos. Sí, pero hay una diferencia importante. Este peón está en quinta fila y este está en sexta fila. Mientras más arriba estén los peones, ¿qué es lo que hacen? Ocupan más espacio. Y ese espacio a quién le pertenece, obviamente al bando que tenga el peón en quinta fila. La ventaja de espacio que experimentan las blancas permiten que el día de mañana todas mis piezas se desarrollen por la tercera fila, por la cuarta fila, y va a pasar exactamente como se dio en la partida. La ventaja de espacio me permite eso. Ahora, en este caso, un ejemplo, si dama B5, torre FB1, si la debilidad es el caballo en A6, yo tengo que hacer todo lo posible porque esa debilidad se mantenga. Fíjense qué importante. Y acá, con una posición de clara ventaja blanca. O sea, llegando el caballo de 6, se va inmediatamente en esta casilla, vamos a ver la debilidad que va a presentar la casilla C7. En la partida, Botvinnik hizo A4 y ahora simplemente, ¿dónde poner la torre acá? Aquí me gusta el movimiento torre B1. ¿Qué me lo puede corroborar ese movimiento? Con matemática. ¿Qué me lo explica con matemática esto? Sí, porque yo te puedo decir, sí, pero acuérdense que yo soy maestro FIDE, he estado entre los 15 mejores jugadores de este país por casi 15, 20 años y todo lo demás. Y tengo mi currículum y la típica tontera que uno hace más de alguna vez ha hecho en su vida. Sí, pero tú dices, sí, dime, vamos, responde. Porque después de B5 la torre se apropia de la cuarta fila, la torre blanca. ¿Tú crees? Ahora, primero, vamos a ver acá. Antes de hacer el análisis respectivo, pensemos en las debilidades de las negras. ¿Cuáles son las debilidades de las negras? Si las pueden citar. ¿Cuáles son? La casilla C6. C6, 1, vamos. ¿Qué otra casilla? C6. C6, vamos. ¿Qué otra casilla? O Bueno, igual el peón retrasado que está en C7. C7, peón retrasado en C7. Vamos, ¿qué otra debilidad presentan las negras? Y las piezas que están, bueno, una que Pasiva. está media descoordinada y Sí, pasiva. listo, Sí, pasiva, listo. Ahí está. Tú acabas de definir todo, en parte, lo que presenta la posición negra. Lo que presenta la posición negra es lo mismo que cuando está un boxeador y le está goteando una gotita de sangre en el ojo derecho. Es ahí lo que obviamente en el box, bastante gráfico, bastante claro saber dónde se le tiene que pegar. En el ajedrez no es un poquito más oculto, ¿cierto? ¿Ah? Está un poquito ahí, no es tan obvio. O sea, cuando nosotros aprendemos ajedrez, sí eso salta a la vista. Si yo identifico esto como debilidad, esto como un peón retrasado y las debilidades, la mala coordinación de piezas y la pasividad de las piezas, yo puedo justificar que este torre B1 no tiene proyección. Porque le está pegando a quién? a nada en verdad. A nada, pues, maestro, a nada, absolutamente nada. El ajedrez se explica solo, el ajedrez te responde. El ajedrez no es lo que diga el maestro. Esto no es el colegio que alguien se pone adelante y todo lo demás, ¿cierto? Como dice Paulo Freire, la educación, ¿cierto? Bancaria, donde el maestro arroja sobre los niños como un tacho de basura el conocimiento y lo otro no le queda más que recibirlo. No,
Acá es distinto. No es lo que diga el maestro ni que tenga maelo o no maelo. Acá es la lógica matemática de la posición que te está hablando, te está diciendo lo que hay que hacer. Si la debilidad está en C7, ¿dónde va a ir la torre? En C1, En sí, C1, pues en C1, la cabal. explicación racional es en C1. Ahora, lo mismo yo te digo, me parece muy interesante, pero este movimiento te lo recomiendo yo, ¿ah? Y yo soy maestro FIDE, por si acaso, para que lo considere. Y ahí tú me dices, mira, Job, yo te respeto mucho, todo lo que tú queráis, pero la torre en D1 no va para ni una parte. Entonces, fíjense qué importante, porque esto se puede dar producto para engaño. Aquí no se trata de lo que el otro dice, no, fíjate. Al contrario, mi trabajo es un mero facilitador para orientarlo a ustedes que se den cuenta que la posición es la que está hablando. La posición está diciendo, si yo tengo un peón retrasado, es en el peón retrasado donde hay que pegarle. Y yo podría ser totalmente contumaz y decir, no, yo voy a ser terco y voy a decir, no, me gusta torre B1 porque yo creo en que... Sí, pero también hay que ser autocrítico. Ese movimiento no tiene un fundamento realmente que me exija la posición. La posición me exige que le pegue a las debilidades. O sea, en el box, que le pegue en el ojo que está sangrando. No le pegué en el otro, no le pegué abajo de la cintura, pégale donde le está sangrando. Entonces, aquí, desde el punto de vista gráfico, esto sangra, 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 sangra todo eso sangra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es pegarle. Fíjense el sentido que tiene esto. O sea, hay una coherencia tremenda con respecto a esto. Y uno al principio no lo ve, ya lo digo, al principio lo cuesta un poquito. El otro día me pasó exactamente lo mismo. Yo los viernes asisto a un taller de poesía, me gusta la poesía. Entonces estábamos leyendo un ejemplo a Vicente Huidobro. Entonces yo nunca había entrado mucho. Leí Altazor, nunca me gustó mucho. No entré con Vicente Huidobro, me costaba. Me gusta mucho más Pablo de Roca, ¿cierto? Un ejemplo, algo más cercano a mi vida. Entonces un día la profesora dijo, mire, ¿sabes lo que pasa? Vamos a descomponer este poema de Pablo, o sea, de Vicente Huidobro, ¿ah? El fundador del creacionismo, que es una de las corrientes más importantes, ¿cierto?, de principios del siglo XX. Entonces, yo que había leído el poema, no lo entendí para nada, no me gustó porque no le entré. Cuando se realiza esta pequeña deconstrucción del poema de Vicente Huidobro, y la profesora explica detalle por detalle lo que Vicente Huidobro quiere decir en una frase, ¿ah? Cuando está ocupando una metáfora, cuando está ocupando una comparación, una personalización, todas estas figuras, ¿cierto? Estos tropos que tiene la literatura. Yo al último terminé diciendo, qué increíble, pero qué increíble, o sea, el poema de Vicente Huidobro, independiente que yo no entendía nada al principio, al último, cuando se hace todo este trabajo analítico, porque al fin y al cabo la poesía también tiene una base teórica, no es simplemente lanzarse porque me inspiré, o sea, para nada, al contrario, hay que estudiar bastante. Me di cuenta que realmente el poema era bastante bueno, que lo que estaba diciendo el hombre con ese poema realmente no se me hubiese pasado por la cabeza todo lo que estaba diciendo. Esto, que también tiene un mucho de arte, le pasa un poquito eso. Necesitamos las competencias para poder entender lo que está pasando en esta partida. Si yo tomo esto a la ligera, capacito no me dé ni cuenta de lo que está pasando. Pero si vamos a hacer una deconstrucción, ¿cierto? Esta famosa palabra, ¿cierto? Que utiliza mucho Derrida, ¿cierto? Que se la saca a nada menos que a Heidegger, pero él la hizo famoso Derrida. Esta deconstrucción, lo que estamos hablando acá es una debilidad en C7. Identifico una debilidad y le pego. Identifiquen las debilidades. Si no son capaces de identificar una debilidad, no le pueden pegar a nada. Entonces la gracia está en cómo identificar debilidades. Eso deberían darle un título a uno. O sea, yo soy experto en encontrar debilidades. Imagínense. Encontré una debilidad y ahora le pego. Eso es lo que hace Lilienthal. Lilienthal entonces hace dama F7, o sea, Boldini, y ahora caballo F4. El negro sabe que el caballo que está pasivo está controlando C7. Y desde el punto de vista económico tiene un sentido. Una pieza de menor valor defiende el peón de C7. También está la dama. Sabe que no puedo hacer D5 porque el caballo se incorporaría, taparía en este caso la columna y se incorporaría al partido. Sería obviamente un sacrilegio hacer un B5. En la partida hace alfil C8.
por un tema bastante simple, porque es una debilidad que está siendo explotada. El blanco está a punto de hacer ¿qué cosa? Caballo F4. Así de simple. Estoy haciendo caballo. Entonces, cuando hace alfil C8, ahora, observen esta posición y díganme, ¿qué pieza de las blancas no hace nada? La torre. ¿Cuál? La torre de F. La de F, La torre de ¿cierto? F. Ya, cuando yo observo esta posición y me doy cuenta que la torre no hace nada, le pregunto. Yo puedo preguntarle a cada pieza. ¿Tú qué haces? Controlo de 6. ¿Tú qué haces? Defiendo la diagonal. ¿Tú qué haces? La dama. Defiendo el peón, también me puedo incorporar. La torre, estoy pegando a la C7. Ahora tú, la torre de F1, pregúntele, ¿qué está haciendo? Yo estoy protegiendo a mi rey. No, si al rey no le está pasando absolutamente nada. No, no. O sea, tú no estás haciendo nada. Tú no estás haciendo nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que darte un trabajo. Simple. Esto es como el departamento de recursos humanos. Vamos. Yo te voy a dar un trabajo. ¿Cuál? Te voy a poner con la ayuda de la otra torre, alfil de 7, y ahora fíjate cómo cambió la valoración. Ahora tomo la posición y digo, ¿todas las piezas blancas están haciendo algo? Sí. Eso sí que es sinergia, ¿cierto? Esta integración de todas las piezas en busca de objetivos. Ahora, estas piezas no están dobladas aleatoriamente, no están dobladas en la columna D. ¿Están dobladas dónde? ¿Dónde está la debilidad? Porque es en la debilidad donde yo tengo que pegar. Entonces, la gracia está cómo identifico las debilidades. Ahora, entonces el negro nos damos cuenta que tiene una posición totalmente pasiva, súper reactiva. Entonces ahora hago hace H6. Con la esperanza algún día de hacer un G5 y sacar el caballo. Entonces ahora Lilienthal le dice, no, tú quieres sacarme H4. Ahora, si tú me quieres sacar a la siguiente, este peón va a quedar débil. Y va a ser motivo de ataque. No es lo mismo que yo haga, un ejemplo, si yo hago aquí un ejemplo H3, él podría hacer G5. Todavía no lo tiene por caballo C porque hay un tema táctico que el alfil le pega a la torre. Eso mismo iba a decir que igual ¿Cierto? caballo 6 buena la posible en este momento. Por el De tema eso se del... trata, sí. Una de las particularidades de estos dobles fianchetos, o sea, de este fiancheto, que es lo que estamos hablando desde el inicio, del alfil rey contra el alfil dama, es que uno, el alfil rey está protegido, el alfil dama no, y en este caso, para poder intentar, este alfil está haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlar estas dos debilidades, pero no las puede hacer todas. No puede controlarse 6 es 6 y controlar la diagonal, no se puede. Eso es lo que se denomina una pieza sobrecargada en el ajedrez. Por eso cuando él hace H6 yo hago H4. Y ahora Botvinnik, el que va a ser prácticamente el campeón del mundo más importante, por lo menos de la primera parte del siglo, ¿cierto? El siglo XX, hace torre A7. O sea, está pasando prácticamente. En la movida 24, no tiene que mover. Y ahora, observen las casillas blancas. Debilidad, debilidad. Miren lo que hace, ¿qué hace Lilienthal ahora? ¿A quién se le ocurre? a mí se me ocurre que podría ser E3 como para pasar el caballo por E2 a D4 y luego controlar, bueno, tanto E6 como C6. Ya, pero pasa lo siguiente, que si yo hago E3, mato inmediatamente la torre en E3. Entonces, tú tienes que preocuparte si el movimiento que tú estás haciendo tiene más cosas buenas que malas. Ahora, no, pero hago E3, pero después lo retrocedo. No se puede. Pues, entonces, o sea, cuando uno mueve el peón, estamos ya ante una disyuntiva bastante compleja. El peón no tiene vuelta atrás. Se instala en ese. Tú lo instalas al tiro. Ya, esa es otra cosa importante. Nosotros obligatoriamente para ganar una partida necesitamos explotar al máximo a nuestro rival. Yo necesito que los nervios de mi rival colapsen. Ahí es donde Kasparov dice que es el deporte más brutal que existe. Lo que yo necesito es que los nervios de mi rival colapsen. ¿Qué significa eso? Que siempre voy a hacer movimientos que estén mejorando mi posición y empeorando la de él. Un ejemplo simple.
Si tú te das cuenta que a un rival le duele algo, ¿qué vas a hacer? Dejarle que le duela. Po. Por eso en la guerra ocupan como estrategia eso de dispararle a los pies para que obviamente parte del batallón tenga que recoger ¿cierto? Al compañero, lo tenga que llevar y se produce un desgaste. Eso es estrategia. Brutal, como la guerra es brutal. Así, pero estrategia. Gano más hiriéndolo que matándolo. Así de brutal es la guerra. Y esto es una guerra. Entonces lo que yo necesito ahora es, si las negras la están pasando mal, ¿qué necesito? ¿Lanzarme con todo? No. Necesito que lo siga pasando mal. Pero en ese intertanto yo voy mejorando mi posición. Cada vez mejoro mi posición. No paso. No voy a hacer rey H1, rey G1. No, no, no. Eso no es mejorar la posición. Eso es pasar. Y yo se lo mostré al inicio solamente por un tema hipotético, nomás para que lo vieran, pero no, el ajedrez no es eso. H5, ¿no? H5, buena. ¿Qué hace H5? Fíjense que importante que si G5, tomo, y ahí está el caballo 6. Amenazo caballo por C7, amenazo dama por G5, y colapsa la posición inmediatamente. Del momento que hago H5, miren lo que pasó. Ahora acabo de agregar una nueva casilla, una nueva victoria. La victoria se llama la casilla G6. Entonces ahora tengo G6, E6, C6 y tengo el peón retrasado en C7. A esto le tengo que sumar un caballo pasivo, una torre pasiva y una mala coordinación de piezas. Todo eso es necesario para ganar, sí. Ahora, ¿pero él va a abandonar por esta posición? No. Lo que yo necesito es aumentar la presión hasta que colapse. Y por eso es tan importante tener paciencia. Una de las características fundamentales de un aficionado es que no tiene paciencia. No tiene paciencia. Se lanza. Oye, si este es un juego reflexivo. No, pero es que el lichess, olvídense el lichess no, esa cuestión ya no va. Si tú quieres aprender ajedrez, deja de lado el lichess, olvídate. Y si vas a jugar, juega partidas de 10, 15, 20 minutos para arriba. Pero si vas a jugar a un minuto y vas a andar arrancando con el rey y después decir, gané. Acuérdense de eso. El análisis de las partidas es fundamental. Si tú juegas una partida y no la analizas, es plata perdida. Es así de simple. Esto es ajedrez, esto es comprensión. Ahora, cuando yo comprendo esto, después lo puedo transmitir en cualquier tipo de posiciones, porque son conceptos. ¿Qué hace el H5 a nivel conceptual? Mata G7 y H6. O sea, un peón detiene a dos. Eso es economía pura. Como un peón detiene a dos. O sea, mando una persona y detiene a dos personas en una guerra. Una maravilla. En costo. Así de simple. Eso es lo que está haciendo el H5. Inmediatamente, fíjate que la torre no se puede mover. O sea, ¿eso qué significa? Que la lucha por la columna E ahora se viene. Ya, torre a 8. O sea, Botvinnik se da cuenta que está totalmente en una posición perdida. No tiene mucho que hacer, más que está pasando. Y ahora, entonces, como tengo todas estas ventajas, ahora lo que tengo que hacer es aumentar la ventaja. Entonces ahora dice, está bien, yo podría calcular, sacrificar la calidad y eso podría tener algún tipo de... Ahora, ¿es eso tan determinante? Puede que no lo sea. Entonces no hay apuro. ¿Qué es lo que hace Lilienthal? Pasa la torre para E3. Porque sabe que esta torre no puede ser cambiada por esta torre, que sería lo ideal para las negras. Si esta torre de E3 es cambiada por esta torre, la pregunta que después viene es ¿quién va a defender el caballo en A6? Porque este caballo está siendo defendido por la torre. Fíjense todo el sistema, cómo está a punto de esto. Es una maravilla esto. Entonces ahora él hace rey H7, Botvinnik sigue teniendo una posición que no tiene nada que hacer. Y ahora pasa la otra torre Lilienthal por la tercera fila. Para cuando se produzca el cambio pueda rápidamente apoderarse la columna E. Finalmente, un ejemplo, si torre 8, me apodero la columna E, como no tiene torre 6, se va y ahora dama de 3. Y ahora la pregunta a las negras, muévete. Amenazo, alfil H3, amenazo, caballo E6,
amenazo torre E7, amenazo después dama D4 y dama por F6. ¿Cómo el negro se saca todas las amenazas? Imposible. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque desde el punto de vista estratégico, este caballo pasivo es una debilidad más las debilidades aparentes. Con una sola debilidad en el flanco dama no se puede ganar. ¿Qué necesitamos? La generación de una segunda debilidad. ¿Dónde está la segunda debilidad? Siempre al otro lado. ¿Cuál es la segunda debilidad? El rey, la debilidad acá, la debilidad en E6, la debilidad en G6, la columna E. Sumo la primera debilidad más la segunda debilidad. ¿Qué hacen? Que le estoy obligando a mi rival que diga lo siguiente: mira, ándate tú para allá, chuta, y traten de hacer lo que más podamos con lo poco que hay. En esa etapa de descoordinación no se puede controlar todo. Pero para eso necesito una segunda debilidad. Un principio básico realizado de forma magistral, ¿cierto? Por el famoso Tigran Petrosian. Hace torre B8 y ahora entonces simplemente dama D3. Amenazo comerme el caballo. Vuelve, pues no puedo sacar el caballo porque el caballo defiende C7. Y ahora simplemente que todas las piezas negras están totalmente ya la peor posición, el blanco sí que define la partida con caballo G6. Amenaza la simple. Torre E7 y comerme el alfil. ¿Cómo me saco el torre E7? Si no tengo torre 8, si torre 8 dama por caballo. Y esta torre en F6 no se puede mover. Entonces, un ejemplo, si alfil E8, torre E7, dama G8 y dama D4. Y estoy amenazando dama por F6. Una posición totalmente colapsada. ¿Qué hace Botvinnik? No tiene mejor opción que entregar la torre. Y ahora, ¿qué es lo que pasó? De una posición posicional superior, pasamos a una ventaja material. Y eso se llama una ventaja estática. Estática y dinámica. Acuérdense, estática y dinámica son conceptos que ya empieza a utilizar Nilsson. Posteriormente, en el libro, ¿cierto? El método en ajedrez Dorman, Ariel Dorman, ¿cierto? Dorman, Joseph Dorman, Ariel Dorman el escritor, Joseph Dorman en el fondo habla de este concepto de estática dinámica. Y ahí Boreski salió a la pelea y le dijo: mira, no me vengáis a inventar un método nuevo porque esto ya, esto Nilsson ya lo habló hace rato, o sea, ¿ya? Y obviamente lo que trata de hacer Dorman en su libro, yo el uno lo estudié, el dos no lo he estudiado, pero son buenísimos los libros, más allá de la diferencia que obviamente yo comparto, apoyo a Boreski, porque encuentro que sin lugar a duda ese concepto ya está bastante estudiado, no es nada nuevo. Pero el libro es muy bueno, así lo pueden, igual es un libro avanzado en todo caso, pero es un libro muy bueno, el método de Joseph Dorman. Ok, vamos entonces, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la ventaja posicional se transforma en material, así sí. Entonces ahora rey G6, y ahora nuevamente el tema táctico. Todo esto es posible, ¿por qué? Porque el alfil tiene rayos X sobre la torre de A8. Queda de manifiesto que si alfil por E6 tomo acá y simplemente G4. La dama tiene que defender la torre. Entonces, ¿quién defiende el peón? Imposible, no se puede defender todo. Sí, simple. Así que torre E6 hace rey H7 y ahora que tengo una ventaja evidente, fíjese la fuerza de la dama, la diagonal, la geometría, y ahora simplemente Lilienthal le juega G4. Amenazo capturar el peón. Así simple. Ya. Si G6, dama E3 con la amenaza de torre E7, un ejemplo, si alfil E6 tomo, acá tomo, y a la siguiente 7, 8 y está listo. G6, dama E3, torre 8, tomo, y ahora tomo en F5, no puede tomar de dama porque el alfil está acá, y dama F4. Y amenazo torre E3, torre E6, alfil H3, dama por H6. Y todas las amenazas no se pueden cubrir. En la partida hizo C5, ya un movimiento desesperado, totalmente Botvinnik. Acá lo más simple era torre por D6, C por B4, peón por, caballo por y dama F3. Y la amenaza es bastante simple, amenazo torre C7 y comerte el alfil. Hizo B5, el Lilienthal, que no es lo más preciso, sigue con ventaja, caballo C7, tomó en F5, le tomó en B5, y ahora pasó a la torre, hizo F6. Primero jaque, ¿cierto? Rey G8 y ahora torre C4. ¿Qué amenaza? Torre G4 y torre por G7.
hizo torre 8, nunca puede tomar N6 por el alfil y la rayo C que a la torre de A8, y finalmente le juega torre G4. Amenazo torre por G7. Única G5, y ahora le hace torre por E8, alfil por E8. Y las torres necesitan siempre columnas abiertas. Torre E4. No tiene dama por F6 porque está el alfil, ¿cierto? Amenazado. Rey F8. Y ahora torre E7. El remate ya es espectacular. O sea, ya es como Botvinnik ha sufrido poco, lo termina de matar. O sea, ya. Si dama por F6, táctica. Tomo y dama por F5. Y aquí nos damos cuenta, una vez más, que la táctica es el resultado lógico de una estrategia superior, como decía Bobby Fischer. Por eso alguien que diga, yo soy muy buen táctico, por ende tú eres muy bueno, maneja muy bien la estrategia. No, yo soy bueno para la táctica, no la estrategia. No. Entonces, es que hay una dicotomía, ahí, pues, o sea, no puede ser bueno para la táctica y ser malo para la estrategia. Es un problema conceptual, obviamente. Torre de 7 no puede abandonar, ¿cierto? La diagonal H5, E8, porque ya sabemos que el torre 8 hace dama G6. Y ahora simplemente le juega. Aquí nuevamente tengo torre 8. Lo tiene que tomar de dama H7, que es como pasó en la partida. Amenaza mate G7, tomo y alfil a F3. Y no se puede sacar el alfil H5. En la partida hizo alfil E4, le pegó el toque primero a la dama. No puede una vez más tomar por torre 8 y dama por caballo. Hizo dama H5, le vuelve a pegar el toque. Dama G6 y ahora sí. Lilienthal lo remató con el torre por E8. Táctico. No puede tomar de rey porque la dama está colgando. Toma de dama y ahora dama H7. Amenazo simplemente dama G7 mata. A lo cual hace dama F7. Lilienthal le comió el peón. ¿No? Si rey G8, un ejemplo, te van a hacer tranquilamente nuevamente alfil H5 y F7 ganando. Y rey para acá, alfil H5. Y abandonó.